Bueno, justamente en aras de lo acotada que será la reunión, por el lapso que se nos remarcó en la invitación, digamos, de los 30 minutos, es que desde el Frente Gremial hemos resuelto elaborar un documento, un petitorio, para entregar al funcionario nacional. En virtud, digamos, de este acuerdo federal que él expresa públicamente, que tiene como fin este recorrido de todas las jurisdicciones del país y que hoy le toca a nuestra provincia, es que le planteamos la necesidad de que se tenga en cuenta en ese acuerdo federal a quienes son actores principales del sistema, fundamentales, digo, del sistema educativo, y que tiene que ver al propio trabajador de la educación, ¿no? Y fundamentalmente con planteo que viene generándose desde la Nación y también en la provincia, de aspirar a la vuelta a la presencialidad, que todos aspiramos, por supuesto, ¿no? La vuelta a la normalidad en el menor tiempo posible, normalidad entre comillas, digamos, en el marco de esta crisis sanitaria. Bueno, tenemos que decir que planteamos concretamente que el ministro nacional debe saber que en esta provincia en particular, así se dieran todas las condiciones sanitarias indispensables para una eventual vuelta presencial a clases, no va a iniciarse el ciclo lectivo próximo, si fuera del carácter que fuera, la modalidad, digamos, ¿no? Presencial, virtual, bimodal, en tanto y en cuanto no se resuelva la gravísima crisis salarial en la que nos ha inmerso el gobierno provincial aquí en el Chaco, a los docentes activos y jubilados, buscándonos a no menos del 90% por debajo de la línea de pobreza, por el incumplimiento del pago de la pauta salarial acordada el año pasado con los gremios docentes en el marco de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que tiene como piso base la cláusula gatillo, que es justamente la herramienta que propiciamos desde ATES y todo el Frente Gremial, que nos permite no perder frente a la inflación, mantener el poder adquisitivo. Al incumplir el gobierno, lo que ha hecho es rebajar aún más nuestros magros sueldos con la falta de actualización por no aplicar la cláusula gatillo, por la que nos debe una buena cantidad o una buena parte de nuestro salario, teniendo en cuenta que la inflación fue del 36% en 2020 y los docentes de esta provincia tuvimos un 7,8% frente a esa inflación y desde septiembre en adelante. Rosa, o sea ustedes sí hablan, bueno, de la cláusula gatillo, pero también un porcentaje de aumento para comenzar el año que viene. ¿Esto se le planteó también en este documento? Por supuesto, por supuesto. Primero, el pago de la deuda por cláusula gatillo del año 2020. Él establece la apertura de la pauta salarial, de la discusión para la pauta salarial de este año 2021, que también propiciamos como base la cláusula gatillo, digamos, con el objetivo que tiene, y a la par la definición de una política de recuperación de poder adquisitivo perdido, que nos vienen pulverizando a pasos agigantados con políticas nefastas como esta, ¿no? De empobrecimiento permanente, digo. Y la otra cuestión que es un factor determinante es el tema de la situación epidemiológica y las condiciones en las que se pretende que trabajen los educadores, digamos, particularmente en esta provincia, donde hay una desresponsabilización notoria del Estado a través de los distintos gobiernos a su turno, de sostenimiento y de atención, digamos, de lo que es la educación y la escuela pública, habiendo dejado recaer esta tarea indelegable del Estado sobre las espaldas de los docentes, los padres, los alumnos. En esta provincia no están dadas las condiciones edilicias, físicas, digo, en lo que hace a sostenimiento, mantenimiento, para garantizar esas medidas de bioseguridad que siempre se deben garantizar, pero particularmente en este contexto de la pandemia del COVID-19. Hay escuelas que no tienen agua desde siempre, hay escuelas que están en estado deplorable, hay escuelas que no tienen el espacio físico mínimo indispensable para garantizar esa distancia física que impone, digamos, la pandemia como una de las medidas de seguridad, entre tantas otras cuestiones. O sea que, simplificando o sintetizando,
si no tenemos resolución de la grave crisis salarial de la docencia y las condiciones de salubridad garantizadas como corresponde, en esta provincia es imposible, inviable pensar en un inicio de clases, sea con la modalidad que sea, ¿no? ¿Qué expectativas tienen para esta acotada reunión que van a mantener el día de hoy? Y bueno, la verdad que como de acotado es el tiempo que fijaron la reunión para con los representantes de los trabajadores de la educación, son acotadas las perspectivas que podemos tener, ¿no? Máxime cuando desde el gobierno provincial en particular, desde el Ministerio de Educación, no tenemos ningún tipo de apertura, no tenemos un solo interlocutor válido. Al gobernador Capitanich, desde ATES y todo el Frente Gremial, venimos solicitándole en el marco del grave conflicto educativo una audiencia desde el pasado mes de octubre, y hasta acá lo que tenemos es silencio, digamos, y la dilación permanente en el tiempo de todos los tiempos, eludiendo las respuestas que deben darse a la brevedad, digamos, y de manera inmediata, ¿no? Para destrabar el conflicto y empezar a desandar un camino distinto al mismo y para bien de todos. Rosa, nos planteabas acerca de la situación epidemiológica. Por un lado, bueno, el tema de la infraestructura escolar, ¿no? Que es indispensable en algunos lugares porque en algunos lugares no hay agua, bueno, es difícil mantener los elementos de bioseguridad o mantener los protocolos. Y en el caso de la vacunación, también van a plantear esto porque se escuchó, bueno, en algunas conferencias que realizó también, es que no será indispensable la vacunación en estos casos. Sí se estará pendiente, ¿no?, la vacunación a los docentes, pero no será indispensable para el inicio. Claro, lo plantean como no indispensable ahora para el inicio por la falta de disponibilidad que hay de la vacuna, pero no podemos olvidar que el propio gobierno y particularmente el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, planteaba que a la presencialidad se va a volver cuando estén todos vacunados. O sea que, digamos, hay una gran incertidumbre en el contexto de esta pandemia y de esta crisis sanitaria que, bueno, es el marco en el que nos movemos todos, lamentablemente, y lo que debemos decir es que, si bien todos somos conscientes de que la vacuna está empezando a llegar y que, bueno, todos estamos aguardando, digamos, poder acceder a ella, y particularmente los trabajadores de la educación con vistas a esa presencialidad, el tema de los protocolos para nosotros es, hasta el día de hoy, realmente imposible de garantizar en las condiciones que tenemos en las escuelas en nuestra provincia en particular, que ha sido además una de las más golpeadas duramente por la pandemia desde el principio de la misma, ¿no? Por esto que te decía, de la falta de condiciones edilicias óptimas, por la falta de insumos en las escuelas. El año pasado, nomás sin ir más lejos, en esas 6 localidades que sobre fin de año, como puesta en escena ha hecho el gobierno de la vuelta a la presencialidad, terminaban mandando un bidón de lavandina de 5 litros para todo el mes. La verdad que, bueno, esto creo que nos exime de mayores comentarios si no hay una planificación seria con los recursos correspondientes para garantizar en serio lo que debe garantizarse, asegurando todas las medidas de bioseguridad, y no hay posibilidad alguna de pensar, si no le mentiríamos a toda la sociedad diciendo sí estamos en condiciones de volver a la presencialidad. No es cierto, no hay que generar falsas expectativas.